¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y por sugerencia de varios de ustedes, hoy les iré a enseñar cómo hacer un propulsor de volador o propulsor para cohete, amigos. Bueno, y lo que necesitamos será este set de herramientas o de agujas. Esto lo dejo fabricado totalmente yo a mano. Como pueden ver, hay unos más grandes que otros. Si no tienen este tipo de herramienta, lo pueden mandar a hacer en un torno, así les quedará como este. O si no tienen los recursos, también lo pueden hacer con un clavo como este. Este me lo hice yo así con un clavo. Enterré el clavo, lo recorté a la medida que quería y con una lima le desbasté para que quedara de esta forma. Y aquí le puse una pequeña arandela, que es el diámetro que vamos a utilizar del tubo. Ahí queda ajustado, ¿sí ven? Ok amigos, y ustedes me dirán, pero ¿por qué tiene esta aguja así tan larga? ¿O qué función cumple esta aguja? Bueno amigos, les voy a hacer una breve explicación de qué función cumple esta aguja. Bueno amigos, y aquí me hice un pequeño dibujo para explicarles el funcionamiento que conlleva esta aguja. Lo que vamos a utilizar será un tubo de 7 centímetros de alto y de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Lo representé en este dibujo. Esta aguja tiene 5 centímetros de alto, o sea que es 2 centímetros más pequeño que el tubo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Aquí lo que vamos a hacer es, al momento de meter el tubo, lo vamos a llenar de arena para gato o de tierra, de lo que tenga, 2 centímetros, unos 2 centímetros, aquí está representado, arena para gato, tierra. El resto queda espacio libre y por todo el medio quedará la aguja hasta aquí. De aquí para arriba quedan otros 2 centímetros. Hasta ahí llegará la aguja. Bueno amigos, siguiente, vamos a comenzar agregando la pólvora en nuestro tubo. Ya después de que tengamos compactada la arena, vamos a comenzar agregando nuestra pólvora y la vamos compactando. Como ven, esta otra herramienta tiene un agujero en el medio, ¿sí? Esta es la que nos va a ayudar a compactar la arena y la pólvora. Nos irá a quedar así el propulsor. Con un agujero en el medio, que es el agujero que tiene la aguja, ¿sí? Hasta esta medida vamos a compactar la pólvora por este lado. Ya cuando llegamos a ras de la aguja en el tubo, cuando llegamos aquí a ras de la aguja por dentro, vamos a cambiar de lado y seguiremos compactando pólvora negra, ¿sí? O sea que la pólvora negra llegará hasta acá, pero el agujero solo llega hasta acá. De aquí para arriba hay otros 2 centímetros de pólvora negra sin agujero. ¿Qué función cumple este agujero? Que al momento de ingresar la mecha y darle chispa, toda esta parte que contiene pólvora negra, todo esto es pólvora negra, se va a encender al mismo tiempo y va a generar una gran presión que la va a expulsar por aquí, por este pequeño agujero. Genera una gran presión y eso es lo que va a impulsar nuestra carga útil. Lo que le pongamos aquí arriba puede ser un petardo, luces, ¿sí? Eso es lo que va a empujar nuestra carga útil con gran fuerza. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no lleva ese agujero? ¿Qué pasa si solo hacemos este agujero y comenzamos a llenar de pólvora desde acá, sin que tenga aquí agujero ni nada? Todo esto es pólvora hasta acá. Todo esto es pólvora, sin agujero. ¿Qué pasa? Que al momento de usted encender, solo se va a comenzar a consumir desde acá, pero no va a generar gran presión. Así que nuestro
propulsor no va a poder elevar nuestra carga útil, no va a volar, ¿sí? Eso es lo que pasa. Bueno amigos, así que les enseñaré a hacer el propulsor de pólvora negra. Lo primero que vamos a necesitar será un tubo. Este es un tubo de cartón, o si no pueden hacer un tubo, también pueden utilizar un tubo de PVC, lo recortan a la medida y también les funcionará muy bien, pero en este caso voy a utilizar este pequeño tubo de cartón. Nuestra aguja, así que metemos el tubo acá, les va a quedar así. Ahí se alcanza a ver la aguja adentro, así que quedan en todo el centro. Bueno amigos, ya después de haber agregado la tierra, vamos a proceder a compactar por este lado. De 4 a 5 golpes más o menos leves, no tan fuertes. Ahí pueden ver que ya queda compactado. Ya lo siguiente que vamos a hacer será agregar pólvora negra y compactar hasta donde llega la aguja, por este lado. Así que procedemos. Ponemos nuestro embudo, agregamos pólvora negra. Al final del video les estaré dejando un video de qué pólvora negra estoy utilizando. Por este lado. Seguimos. Y pueden ver, y nuestra herramienta quedó así. Entonces lo que vamos a hacer, con un pequeño alambre, limpiarlo. Bueno amigos, y ya después de esta parte para arriba, lo que vamos a hacer es rociar un poquito de pólvora negra de la que estamos utilizando con agua. La rociamos para que nos quede más o menos húmeda y le agregamos aquí hasta la parte de arriba. Y con la otra parte plana le vamos a compactar. ¿Por qué utilizo esta pólvora húmeda? Para el momento que se seque va a quedar más duro y no se va a desprender pólvora. Entonces les recomiendo que utilicen pólvora húmeda. Ya aquí sacamos, ya se ha quedado nuestro pequeño elevador. Otro consejo que les doy amigos es que antes de comenzar a compactar todo, con una pequeña cera de vela le vamos a untar por toda nuestra aguja. Así les será más fácil de sacar la aguja cuando ya terminemos. Bueno amigos, así que ya aquí tenemos nuestro propulsor. Así que vamos a ponerlo ahí en esta base metálica para probar a ver qué tanta fuerza tiene. Bueno amigos, y aquí ya lo hemos puesto, así que vamos a encenderlo a ver qué tal.
Como pueden ver, sí tuvo bastante fuerza. Y para el siguiente, amigos, les voy a mostrar qué pasa si no dejamos los 2 centímetros de pólvora y nos pasamos con el juego que le hacemos y solo dejamos nomás 1 centímetro o menos. Bueno, así que ahí lo tenemos. Vamos a encenderlo a ver. Como pueden ver, no ha expulsado toda la presión por aquí por abajo y se ha disparado por aquí por arriba. Eso es lo que les pasará. No les va a funcionar muy bien. Bueno, amigos, aquí tengo otro propulsor. A este sí le he puesto una vara para ver qué tal sale. Así que lo ponemos por acá. A ver qué tal sale. Como pueden ver, salió con bastante fuerza. Bueno, amigos, y para finalizar me he hecho este pequeño volador con trueno al final para ver qué tal suena. Lo encendemos. Ok, aquí tengo otro. No se alcanza a ver por lo que está de día. No se alcanza a ver el destello. Pero salen con harta velocidad. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, darle like y compartir los videos para que sigamos creciendo el canal. Muchas gracias. Give it to me like